Hola, mi nombre es Patricia Murrieta, soy profesora investigadora de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido y les voy a enseñar un poco más visualmente lo que les estaba platicando hace rato en el capítulo de Cuéntame Más. A ver, voy a compartir mi pantalla rápidamente para que, bueno, quede un poco más claro de qué les platicaba acerca de la anotación de textos históricos para después extraer esta información y analizarla a gran escala, por así decirlo, ¿no? A partir de el análisis geográfico de textos, que es un software que también creamos, ¿no? Entonces, rápidamente, este es lo que están viendo ahorita en la pantalla, es un ejemplo de una de las relaciones geográficas de Nueva España que anotamos en este software, es un software en línea que se llama Tacto, son nuestros colegas que trabajan con nosotros desde industria de inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que ustedes pueden ver aquí, toda esta serie de colorines, ¿no? De palabras anotadas en este documento corresponden básicamente a diferentes categorías que nosotros les dimos y que les llamamos entidades. Es decir, rápidamente les voy a enseñar cuáles son las entidades que nosotros creamos para anotar este texto. Es decir, lo que nosotros quisimos hacer fue anotar cada una de las palabras, pero bueno, a veces también pueden ser frases, por ejemplo, asignándoles ciertas entidades para identificar dentro del texto estas categorías. Por ejemplo, ¿no? Comida, grupo social, institución, fechas, información acerca de salud, medidas, plantas, climas, etcétera, 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 topónimos, toda una serie de, ahora sí que de conceptos, ¿no? Que nosotros querríamos identificar dentro de las relaciones geográficas. Además de esto, se le puede también poner etiquetas encima de esto, ¿no? Es decir, dentro del concepto, por ejemplo, de enfermedad, nosotros quisimos distinguir si lo que estábamos etiquetando se correspondía, por ejemplo, a cierta enfermedad o a cierto remedio. En el caso de los animales, si estos eran insectos, mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la idea precisamente, ¿no? Y lo que resulta es precisamente la anotación de este tipo de documentos donde aparecen, bueno, pues ya estas anotaciones a partir de las cuales nosotros podemos hacer minería de textos. Ahora, esto se puede hacer de manera manual, pero como les platicaba en el capítulo del podcast, lo que nosotros hacemos con esta muestra es entrenar a un algoritmo que está detrás de tal manera que un texto que no haya visto antes lo taguea o lo etiqueta, perdón, de forma automática, ¿no? Es decir, si yo tengo otro texto de las relaciones que no se ha hecho el etiquetado antes, yo lo puedo subir a la plataforma y la plataforma automáticamente lo va a anotar. Ahora, una vez que tenemos esto, una vez que tenemos todas estas anotaciones, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, pues para esto les quiero enseñar este software que también creamos dentro del proyecto Excavando el México Colonial Temprano, que le llamamos análisis geográfico de textos, Geographical Text Analysis. Y bueno, esto lo que está haciendo, les voy a platicar rápidamente qué son estas pantallas, ¿no? Estas pantallas, esta parte de la pantalla, por ejemplo, es la parte de lectura del corpus, es decir, aquí tenemos cada una de las relaciones que yo acabo de cargar en el texto. Tenemos también, ay, perdón, mi perro está ladrando. Y bueno, y tenemos cada una de las anotaciones que ustedes ya vieron en el tagueado anterior, y podemos hacer preguntas de investigación a partir de la siguiente manera, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, pedirle al software que me extraiga en esta parte del contexto todas aquellas instancias, por ejemplo, que son de mi interés. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos interesados en ver, bueno, dónde se ubica, ¿no? Cada una de las palabras que están anotadas como jurisdicción, ¿no? Como tal, nosotros le damos doble clic aquí al documento como tal y lo que aparece en esta parte es el contexto donde aparece el término que se anotó y el contexto a la izquierda y a la derecha
de esta información. Es decir, aparece toda la frase completa y si yo le doy clic también en cada uno de estos, por ejemplo, me manda a dónde está aquella mención precisamente dentro del corpus, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, información acerca de la notación, donde nos dice, bueno, esta es la entidad con la que se marcó es ubicación, ¿no? Tiene label de jurisdicción civil y también nos da información acerca de a qué geografía en especial o en específico, ¿no? Está relacionada este concepto en particular. Ahora, esta es una forma muy sencilla, ¿no? De buscar. También podemos buscar por texto, por ejemplo. Es decir, si yo quiero ver cómo es que estas palabras, por ejemplo, se mencionan dentro del texto, bueno, pues también se puede hacer, ¿no? Ahora, también podemos buscar o podemos filtrar por entidades y por etiquetas. Entonces, volviendo un poco al ejemplo que platicaba antes con Daniel, si nosotros queremos extraer toda aquella información que se relaciona, por ejemplo, ¿no? A salud y enfermedad, dentro de las relaciones geográficas, yo puedo aplicar precisamente este filtro y lo que va a hacer el software va a ser identificar otra vez todas aquellas instancias que aparecen como marcadas ya sea dentro de esta categoría, ¿no? De salud o de enfermedad, ¿no? Y bueno, como lo pueden ver, aquí están las etiquetas como tal, pero bueno, también tenemos aquí nos está mostrando 200 instancias de 925 que están identificadas. Ahora, este no es todo el corpus de las relaciones geográficas. Yo aquí cargué solamente, me parece, 20 relaciones, ¿no? O sea, ya tenemos, ¿no? Como esta posibilidad de extraer toda esta información y de bueno, ¿no? De además, navegarla, ¿no? También de esta manera, ¿no? Tanto geográfica como contextual en el sentido lingüístico. Ahora, también podemos aumentar el tamaño del contexto a la izquierda y a la derecha. Es decir, aquí, por ejemplo, yo le estoy pidiendo al software que me dé 30 palabras a la izquierda y 30 palabras a la derecha de los diferentes conceptos, ¿no? Que están marcados precisamente como salud o como enfermedad, ¿no? Y también tenemos la posibilidad de hacer filtros mayores, ¿no? Es decir, si yo quiero encontrar ciertas palabras que a lo mejor se asocian con este término en particular a la izquierda o a la derecha del contexto, también lo puedo hacer, ¿no? Además de esto, puedo hacer también, por ejemplo, búsquedas geográficas. En este sentido, si yo quiero ver todas, es decir, si no tengo, por ejemplo, una pregunta en particular, ¿no? Relacionada con ciertos conceptos y lo que quiero ver es información acerca de las geografías que aparecen en esta región, también puedo hacer este tipo de query, ¿no? A través de este tipo de pregunta, perdón, a través de señalar las geografías y lo que nos da entonces son los topónimos que yo estoy señalado y dónde aparecen dentro de las diferentes relaciones como tal, ¿no? Entonces, bueno, también, además de todo eso, podemos hacer una pregunta mucho más compleja. Esto se le llama complex query, donde podemos hacer preguntas con seleccionadores de tipo Boolean. Es decir, ¿no? Esto, por ejemplo, para ponerles un ejemplo más claro, yo le puedo preguntar al software que me dé todas aquellas instancias donde aparece cierto tipo de comida de 1500, no sé, de 1500, por ejemplo, 70 a 1576, pero no 1574, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Podemos hacer como estas, pues ahora sí que lecturas mucho más complejas. Y además de esto, el software nos da la posibilidad de extraer también las geografías, es decir, las coordenadas de los lugares geográficos a los que estos conceptos se están asociando. De tal manera que cuando yo exporto esto, lo puedo exportar además a Excel o a otro formato que se llama JSON, que, bueno, lo que hace es un formato que se utiliza más para procesamiento en técnicas computacionales, ¿no? Pero bueno, para un historiador, por ejemplo, que eso no necesariamente le interesa o le funciona, estos mismos datos se pueden procesar en una hoja de Excel perfectamente bien, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que les voy a enseñar es precisamente la pregunta que hicimos sobre dame todas aquellas instancias
relacionadas con la salud en este corpus de las relaciones, o bueno, en las relaciones que yo subí ahorita, y dame no solamente los términos, sino también su contexto, dime en dónde están ubicados y cuáles son las geografías asociadas a esto. A ver, lo voy a poner rápidamente aquí y lo vamos a abrir para que lo vean. Bueno, y ahora nada más lo voy a ordenar un poco para que se entienda mejor. Ajá, así está un poquito mejor. A ver, así un poco mejor. Así. A ver, ok. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos es el nombre del documento histórico, de dónde viene, el índice, es decir, dónde esta palabra o concepto en particular, de dónde viene en el texto, es decir, yo puedo, a partir de este índice, yo puedo regresar al texto, ¿no? De donde se anotó, el código de la entidad, cuál fue la entidad, en este caso es salud, cuál fue la etiqueta que se le agregó, en este caso es enfermedad, el párrafo, el contexto a la izquierda y a la derecha, es decir, esto se puede leer básicamente como una frase, ¿no? El contexto a la derecha y a la izquierda del término que nos interesa, la referencia básicamente al lugar de donde se está sacando este concepto en particular, la latitud, la longitud de ese lugar y la referencia bibliográfica de dónde está saliendo el nombre del lugar específicamente, ¿no? En este caso, René Acuña, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, con esto lo que se puede hacer entonces es, digamos, que tú quieres mapear todas aquellas instancias de la palabra pestilencia, ¿no? En todas las relaciones geográficas, lo puedes poner en Google Maps, en Google Earth, si quieres, ¿no? O en un sistema de información geográfica donde efectivamente ya puedas, por ejemplo, llevar a cabo análisis espacial un poco más avanzado. Y bueno, espero que les guste nuestro trabajo, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Y finalmente lo que les quiero decir es que, bueno, nosotros tenemos publicaciones al respecto. Si pueden ver mi página de academia.edu, ¿no? Ahí normalmente colgamos todas nuestras publicaciones de cómo funciona específicamente tanto el software como el concepto de Geographical Text Analysis o geografía de textos. ¿Y qué más? Y bueno, pues nada, agradecerles por su atención y cualquier duda, pues comuníquese conmigo. Muchísimas gracias.